Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a esta sesión de Book Gratis 12. En esta ocasión, pues quiero compartirle una estrategia, se llama estrategia cuántica para los mercados boom y crash. También puede ser utilizada para los mercados sintéticos, en este caso índice de volatilidad 75 o cualquier otro mercado sintético. Sin embargo, pues esos mercados van a depender mucho del capital que tengan. Por ahora, yo voy a enseñar un video. Quiero advertir que el video fue grabado desde el celular, por lo tanto, dependiendo de la calidad que tenga, pues entonces ya me van a disculpar. Sí, tiene muy baja calidad, pero realmente pues esta estrategia cuántica la practico desde mi celular y hago entrada en diferentes momentos del día, siempre y cuando se cumplan las condiciones que vamos a ver el día de hoy. Esta estrategia sé que a las personas que no le ha ido bien con los bots porque no lo saben manejar, o a las personas que les gusta trabajar manualmente, pues esta estrategia le va a servir mucho. Sobre todo a aquellas personas que no han incursionado en los mercados boom y crash. En lo particular, yo no había incursionado en este tipo de mercados y me había dedicado mucho más a los mercados sintéticos normalitos, en este caso sobre todo al índice de volatilidad 100 o índice de volatilidad 75 y bueno, al Forex normal. Esta estrategia la voy a implementar también para Forex, pero tiene dos variantes en Forex que la voy a enseñar más adelante. Y en Forex también da muy buenos resultados, pero por ahora vamos a enseñar, nuestro amigo Joan, fue el que me había dicho, de que de esta estrategia yo pues poco a poco la fui implementando, diseñando, puliendo. La estrategia no es muy clara en el sentido de que tiene muchos detalles, no es una estrategia limpia. Sin embargo, pues yo les voy a pedir a ustedes que vayan tomando, en este caso, nota, vayan tomando apuntes a lo largo del video para que puedan ir, en este caso, van a tener que ver el video una y otra vez para que puedan implementar la estrategia. Si tienen varios detalles, sobre todo hay que observar muy bien el mercado, hay que tomar en cuenta los detalles que voy a dar a lo largo del video. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar el video. Cualquier duda que tengan en cuanto a la claridad de la estrategia, me la pueden preguntar en el canal de Telegram Boot Gratis 12, al privado, sobre todo. Hay un chat que se llama chat binarias y forex, chat Boot Gratis 12 binarias y forex. Allí también pueden, en este caso, preguntarme y aclarar todo ello. Pues tenía ya muchas semanas trabajando en esta estrategia, por lo tanto, ya es hora de lanzarla. En real le saqué mucho y estoy bastante sorprendido con este mercado, con la facilidad de poder sacarle dinero. Sobre todo, pues le voy a pedir a las personas que no han incursionado en el mundo de boom y crash, que no conocen este mercado, indaguen un poco, lean un poco sobre el tipo de mercado y practiquen mucho. Por lo menos con esta estrategia le voy a pedir que practiquen por lo menos un mes. Yo la fui afinando en demo para que ya después en real, pues en las últimas semanas en real ha sido realmente sorprendente y me ha gustado mucho. La he ido perfeccionando de manera que sea un poco más segura para mí, un poco más seguro para ustedes. Sin más preámbulo, pues vamos al video y bueno, cualquier cosa nos comunicamos en el canal de Boot Gratis 2. Bien, saludos a todos. Bienvenido a esta nueva sesión de Boot Gratis 12. En esta oportunidad, pues voy a mostrar acá, voy a abrir la aplicación de Derip. Quiero mostrar una estrategia que me han pedido mucho también que la diga, pero es que estuve, no sé, 4 o 5 semanas, la verdad que perdí la noción del tiempo de las semanas que le dediqué a esta estrategia. Pero creo que ya está lista para poderla lanzar y que ustedes las puedan usar. Voy a trabajar con una estrategia y aquí le advierto, no vamos a hablar ahorita de ningún bot. Vamos a hablar de una estrategia manual con los mercados crash y boom. ¿Ok? Pero tiene algo en particular. Esta estrategia la desarrollé en el celular. O sea, me da la oportunidad de yo estar
no sé, en cualquier lugar, esperando o bien sea que tenga un momento libre y pueda revisar mi celular y ver si el mercado se da para yo entrar. Y pues que quisiera pues enseñárselas a ustedes. Y bueno, espero que la puedan disfrutar, sacar provecho. Yo le he sacado demasiado provecho. De verdad me ha dejado bastante asombrado. Y bueno, voy a darle algunos consejos a lo largo del video, cómo funciona. Van a tener que repasar este video a lo mejor varias veces o van a tener que tomar notas si es posible. O también ojalá y pues puedan practicarlo una y otra vez y bueno, puedan desarrollar esta estrategia así como yo la he podido desarrollar. ¿Ok? Bien, vamos, lo primero que hay que hacer, vámonos para Derip. Aquí hay que hacer varias cosas. Tienen que bajar MetaTrader 5. Acá está MetaTrader 5. Yo la tengo en el celular. También tengo 4 porque también trabajo con MetaTrader 4. Pero para esta estrategia vamos a trabajar con mercado sintético. Vamos a trabajar con mercado Crash y Boom. Posiblemente mercado también de volatilidad 75 o cualquier otro mercado que nos permita trabajar, en este caso con lotajes pequeños. Tenemos MetaTrader 5, tiene que irse para el Play Store, bajarlo de Play Store en MetaTrader 5. Después hacemos un video con el MetaTrader 4 para que vean otra estrategia que es muy buena para mercado Forex, para incluso para petróleo, aunque para petróleo se necesita algo de capital, pero sí para, en este caso también para el oro. Y bueno, más adelante, pues no se preocupen que yo a medida que vaya pasando el tiempo, pues le voy a ir subiendo estas estrategias para que ustedes la puedan utilizar. Voy a dar nada más dos estrategias manuales. Los bots lo vamos a seguir continuando. Recuerden que estamos con el curso de bot y estamos dando, ya voy a dar la tercera clase del curso de bot para que ustedes puedan aprendan a hacer bot. Y bueno, voy a dar esta estrategia manual que realmente, aunque me ha quitado mucho tiempo, pues creo que ya está perfeccionada. Y lo mejor, ya yo la probé en real y le he sacado mucho, mucho, mucho. Y creo que a muchos le va a gustar siempre y cuando pues la practiquen. Y tomen en cuenta los consejos que le voy a estar dando porque es una estrategia, aunque no es tan fácil, no es una estrategia muy fácil, puesto que necesitamos tener a veces paciencia pero nos va a dar muchas entradas en el día y eso es importante, puesto que usted puede sacar 20, 30% de la cuenta muy fácil y yo sé que pueden sacar más, pero ustedes me conocen como soy yo muy rígido con el plan de trading, pero le voy a decir cómo es mi plan de trading con esta estrategia que creo que a lo mejor muchos van a ir por mucho más, pero bueno, yo creo que esto le va a servir. Bueno, vamos a aperturar Derib. Aquí está la explicación de Derib. Está la de MetaTrader 5. Van a necesitar ambas. Y al final pues van a usar más MetaTrader 5. Pero esta pues la van a usar para crear la cuenta. Se vienen para el lado izquierdo. Voy a ver si puedo señalar con esto porque esta parte de acá, el lado izquierdo, pues allí van a darle y pues se va a aperturar esto. Acá pues van a tener que darle a este botón que está acá. De qué pena, pero estoy trabajando del celular y por eso a lo mejor se me hace un poco más difícil, no estoy trabajando de la computadora. Lo van a conseguir así, pero bueno, a mí me gusta modo oscuro, por eso yo lo coloco un tema oscuro. Acá están igual el cajero, todo para, en este caso, lo mismo que tiene Binary. Y nos vamos acá para Derit y nos vamos a ir para esta opción que dice, esta que dice MT5, DMT5, que sería Derit MT5, esta que está acá, para aperturar la cuenta de Derit. Estoy explicando esto porque a lo mejor muchas personas no lo saben y se lo estoy explicando para que puedan aperturar ahí la plataforma. Acá tenemos cuenta real y cuenta prueba. Acá tienen que aperturar en el mercado donde dice sintético en realidad, pues esta es una cuenta nada más demo. Yo la estoy cambiando. Eso es importante que aquí también la podemos cambiar y crear en diferentes cuentas demo, ¿no? Y real en este caso, pues no vamos a crear una real. Eso lo vamos a explicar después. ¿Ok?
Eh, Crean la cuenta real. Aquí necesitan, en este caso, recargar fondos. Si no tienen fondo, le dan acá en recargar. Perdón, acá. Pero cuando la aperturan, pues él le va a dar 10.000, en este caso, como siempre. Este número cuenta es el que van a copiar, el número cuenta que dicen acá, para que lo utilicen, en este caso, en MetaTrader 5. Usted en este caso crea una contraseña, ahí se la va a estar pidiendo. Y una vez que ya tenga esto, pues usted se va a ir en este caso para MT5 que está acá. ¿Ok? Eh, yo no la voy a aperturar porque ahorita tengo mi cuenta real allí. Déjeme cambiarla a demo y ahorita voy a darle pausa al video y ahorita continuamos. ¿Ok? Bien, continuando. Déjame ver si está grabando, si está grabando. Abrimos en este caso MT5, nos vamos acá a los mercados Crash y Boom. Usted va a tener que añadir los mercados. Acá están los mercados que comúnmente yo trabajo. Bueno, están casi todos. Yo voy a eliminar y voy a dejar solamente, usted le da acá donde está este lapicito. Voy a regresarme y señalarlo porque a lo mejor no. Acá, este lápiz que está acá. Eh, Voy a darle allí y voy a eliminar en este caso los índices de volatilidad 10. No voy a trabajar con ello ahorita. 25, 50, el 100 a veces lo trabajo, pero no. El 25 de un segundo, el 50, 75, 100. Creo que todo esto lo voy a borrar. Nada más voy a dejar con los que voy a trabajar con la estrategia. Sí, son esos 6 marcados. Y bueno, me regreso acá, donde va a regresar, me voy a los gráficos. Y bien, vamos a empezar a entender y a colocar los indicadores. Esto usted lo va a conseguir sus indicadores, pero bueno, usted lo va a tener que colocar acá. Para los que no saben, acá se colocan los indicadores. Acá, voy a borrar esto. Acá, en este caso, seleccionamos el mercado. Esto que está acá. Y acá seleccionamos dos ventanas si queremos. Y por último, tenemos este que nos da, en este caso, las cotizaciones que vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Pero por ahora vamos a comenzar colocando, en este caso, indicadores. Vamos a colocar, recuerden que esta vista que tienen vertical es porque estoy trabajando con el celular para los que están viendo esta parte del video. Entonces, vamos a colocar en este caso los indicadores. Yo tengo muchos indicadores acá, en realidad son solamente confirmaciones. Hay 2 o 3 que son los que me van a dar la prioridad. Fíjense que cuando ustedes están acá, fíjense que yo tengo unas medias móviles en el gráfico principal. Quiero señalar acá donde está, donde dice gráfico principal. Tengo 1, 2, 3 y 4 medias móviles. ¿Ok? Esa es la que vamos a empezar. Vamos a comenzar primero con esa porque para mí son las principales con las que más uso. Las otras también, pero son solamente confirmaciones. Estas son las que más me interesan. Vamos a comenzar y ojalá pues puedan configurarla de esta forma para que se asocien también con lo que dice el video. La primera media móvil que yo utilizo pues es una media móvil que es de 200 periodos. Fíjense que estamos trabajando con una simple, no estamos trabajando con exponenciales ni nada, y la estoy dejando al cierre en este caso. Yo la coloco a 4 píxeles, que es más grueso, y le coloco de color blanco, que está acá. Porque bueno, usted le coloca el color que quiera, pero si es necesario que tengan 200, que sea simple, una media móvil simple, y que también sea al cierre. Esas son las 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Nos regresamos y nos vamos para la segunda media móvil. Esta media móvil para mí es muy importante la segunda, espero que la hagan similar. ¿Por qué? Porque tengo una media móvil que está en este caso vamos a seleccionar otro color, porque 55. ¿Sí ven? El periodo. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que hacer. Lo otro es que tenemos que está suavizada. Es una media móvil suavizada el método. No es una media móvil, en este caso ni al cierre ni nada por el estilo. Es suavizada y se aplica a la baja, que está acá. Fíjense, low. ¿Ok? La dejo menos gruesa, por eso le coloco 3 píxeles, la dejo de otro color. Esta media móvil es importantísima porque nos va a marcar muchas entradas.
y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, esta es la otra configuración que tenemos de la segunda media móvil. La tercera media móvil ya son medias móviles un poco más de confirmación, en este caso. Y fíjense que es una media móvil de 14. Esta sí es simple y va al cierre, normal. 14 simple, la dejo un poco más fina porque la dejo a 2 píxeles, pero fíjense que son medias móvil normalitas, no son exponenciales como estamos acostumbrados, por si acaso, ¿no? Y esta última media móvil estuve trabajándola, pero realmente pues a veces me marca entrada. Esta es una sugerencia que me dio nuestro amigo Joan, creo. No recuerdo el nombre, qué pena. Pero me lo estuvo diciendo en el canal y pues la estoy probando apenas. Es una media móvil que realmente ayuda para, en este caso, para la técnica que tengo, pero bueno, esperemos que la sepan usar también como la voy a usar yo. Entonces, recapitulo, media móvil de 200, simple al cierre. Tengo media móvil 55 periodo, suavizada. El método suavizado, en este caso a la baja, no es al cierre. Tengo otra media móvil de 14, 2 píxeles en este caso, simple al cierre, y una última media móvil simple al cierre, en este caso un poco más gruesa, a 4 píxeles. ¿Okay? Eso que está ahí nos va a marcar estas 4 medias móviles que tenemos acá, que tenemos la blanca, que es esta que está acá, que la tenemos de 200 periodos. Esta amarilla es de 14 periodos, la azul es la suavizada y la moradita pues es la de 100 periodos. ¿Okay? Por ahora vamos a trabajar con esa dentro del gráfico. Es importante que esas 4 estén dentro del gráfico. Vámonos con estos indicadores que están acá. Fíjense que para esos indicadores nos vamos acá nuevamente a indicadores. Y tenemos una ventana del primer indicador, solamente le va a dar acá donde está la F con el más. Usted va ahí agregando indicadores. De hecho, si le damos, pues nos sale esta serie de indicadores que hay acá, que son muchos. Igual, acá si le da, usted puede seguir agregando al gráfico indicadores. Pero en esta segunda ventana de indicadores, lo que vamos a ver es que tenemos un RSI. Le damos acá, fíjense que tenemos, el primero es el RSI, que vamos a ir poniendo porque necesitamos que esté acá este RSI, que nos lo muestre en esta ventana que está acá. Ese es el RSI. Lo colocamos y fíjense que este es un RSI normal en un periodo 14. En realidad no estoy utilizando este RSI porque lo vamos a utilizar más abajo, porque vemos que está en periodo 14, normal al cierre, pero fíjense el color negro de la línea. Por lo tanto, al venirnos para acá, estos colores que ven acá, ninguno es del RSI. ¿Ok? Solamente estoy utilizando el indicador para utilizar este espacio de trabajo. Nada más. ¿Ok? Pero dentro de ese RSI, pues sí voy a utilizar unas medias móviles que a pesar que no están en el gráfico principal, para mí sirven de confirmación. ¿Cuáles son esas primeras medias móviles? Pues tenemos una media móvil pequeña, en este caso una media móvil de 3. Esta sí es exponencial y sí está al cierre. ¿Okay? La configuran de esa misma forma. Y la segunda media móvil que tengo dentro de eso, pues una media móvil exponencial 30. Fíjense que tenemos acá 30 exponencial al cierre, es más gruesa. Y por último, tengo otra media móvil que es A55 exponencial. 55 exponencial al cierre y también es gruesa, que en este caso es la blanca. Entonces, para recapitular esto que está dentro del primer indicador que tenemos que la blanca, tenemos un exponencial. Por ahora, lo que va a ser estoy hablando de estas medias móviles que están acá. La amarilla es la que me interesa, porque la amarilla marca el cruce, ¿ok? A nivel exponencial. Sin embargo, tengo que estar pendiente de la blanca y de la celeste en este gráfico que está acá. Aquí viene una posible alza, pero para ello tenemos que ver otros indicadores para ver si abrimos operaciones al alza, sí o no.
Y fíjense que allí lo voy a estar viendo. Y por último, el último indicador, tengo un RSI, y le doy acá clic y se me abre esto. Yo solamente busco el RSI, que en este caso está acá. Fíjense, el RSI está acá. Es este que está acá. Y, y al configurarlo, pues fíjense que es un RSI normal a 14 periodos. Esto lo utilizo para confirmación. 14 periodos, al cierre, un píxel, nada más. Puedo colocarlo más grueso, pero me gusta así. Y los niveles que trabajo son 30-70. Para el RSI que está acá, que es este RSI que está acá. Ya va. Es este RSI que está acá. ¿Ok? Sin embargo, se me olvidó decirle, para el para el primer indicador, que es este RSI, los niveles que yo marco en este RSI es de 1090. Entonces voy a tener dos RSI con dos niveles diferentes. El de 1090, qué pena, el de 1090 y el RSI que el otro está normal a 7030. Una vez que esos son todos los indicadores que yo uso para esta estrategia, en realidad la mayoría de los indicadores son para confirmar, solamente confirmar. Eh, Tengo como política de esta estrategia que si se dan todas las condiciones que le voy a dar en este video, pues las probabilidades de que usted gane es de un 90-95%. Eh, Cuando no se da una de las condiciones, las probabilidades bajan entre 85, pero bueno, aquí estamos, entre 80. Estaba diciendo que si se dan todas las condiciones, las probabilidades son entre el 90 y 95% de la estrategia. Si falta una condición, las probabilidades bajan entre 85 al 90%. Si faltan dos condiciones, las probabilidades bajan entre 80 y 85% y así sucesivamente. Mientras más condiciones bajen, más baja las probabilidades. Así que lo ideal para los que tienen cuentas pequeñas, lo ideal para aquellos que tienen cuentas que no tienen cuentas muy grandes, lo ideal va a ser que ustedes trabajen con todas las condiciones que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora sí con la estrategia una vez que ya dimos cuáles son los indicadores. ¿Ok? Las primeras condiciones que hay que tener es que yo mido muchas temporalidades. Acá voy a señalar que están los mercados. Acá usted tiene que darle acá donde están los mercados. Y al darle acá, pues aquí tenemos los mercados. Yo, para los que están comenzando y no tienen experiencia con este tipo de mercado, yo les recomiendo que tengan en cuenta los mercados Boom y sus dos versiones, Boom 500, vamos a ver si acá me permite, el Boom 1000, el Boom 500, el Crash 1000 y el Crash 500. Usted puede comenzar con esos tres mercados. ¿Ok? Dejemos este mercado que está acá, que es el de 10 para otra ocasión, aunque lo voy a explicar un ratico, y este para otra ocasión, porque para ahí vamos a necesitar un poco más de capital. Eso para los que no tienen mucho capital, ¿ok? Pero vamos a trabajar con los mercados normales. Primera condición. Yo comienzo con los mercados boom o el mercado crash, que es 1000, que son los que más me gustan. Y comienzo con la temporalidad alta. ¿Cuáles son altas? Una hora para mí, porque acuérdense que aquí vamos a hacer scalping. ¿Qué me dice este gráfico? Y fíjense que lo estoy viendo, aquí quiero enseñarle algo, lo estoy viendo de manera vertical, el teléfono. Si yo lo volteo de forma horizontal, que es lo que voy a hacer, fíjense cómo se coloca el gráfico. Acá es una forma de trabajar diferente, aunque también le da como una especie de panorama. Fíjense que tenemos una tendencia bajista completamente y está chocando en la zona del periodo de 200. O sea, fíjense que acá choca en esta zona, choca en esta zona, en la media móvil simple de 200. Pero a mí me gusta trabajar es de esta forma, el teléfono vertical, porque cambian muchas las condiciones. Aquí tenemos, yo me fijo y voy a ampliar un poco, aunque yo trabajo más lejos. Fíjense que la última hora ha sido bajista, por lo tanto, todas las condiciones se están dando a la baja. ¿Ok?
La primera cosa que hay que ver, uno, es que me voy con esta media móvil que está en este RSI, esta que está acá. Fíjense que ya me está dando un cruce, acuérdense que esto es exponencial, me está dando un cruce y me dio el cruce justo acá, voy a señalarlo acá. Fíjese, acá me dio el cruce, en esta vela que está acá, en esta, me dio el cruce. No, no quedó bien marcada. Esta vela, ya va, esta vela me dio el cruce, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esa vela me marcó el cruce de esta exponencial que está acá, de esta aquí, me lo marcó. Entonces, yo lo primero que veo es eso, que esa exponencial, que es un periodo más corto, pues me esté cruzando con las otras exponenciales de periodo corto. Recuerden que las otras que tenemos en el gráfico son periodos más largos, con excepción de la amarilla, que es un periodo 14. Lo otro que tengo que mirar es cómo está en el RSI normal. Acuérdense que aquí, fíjense que todas las EMAs del RSI llegaron al límite 10, o sea, a este último límite que está acá. Sin embargo, me fijo en el de 70, que fíjense que acá llegaron en el límite de 70, llegó ya al límite de 70, que estamos en una zona ya donde hay una sobre compra, ya. O sea, ya allí, perdón, está llegando ya a niveles para empezar a descender, porque precisamente que ya la gente compró demasiado, pues ya, en este caso, subió, 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 subió. Ahora la gente tiene que empezar a vender. Entonces, ¿por qué? Para que el precio descienda. Claro, estamos trabajando con índices sintéticos. Acuérdense de que los índices sintéticos pues sirven un patrón. Eh, Esto es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo otro que hay que tomar en cuenta y que yo tomo en cuenta, que para mí es muy primordial, es el color de la última vela. En este caso es una vela bajista. Ahí se marca como blanca, pero es una vela bajista. Y comienzo con periodos de una hora, ¿ok? Bajista. Voy retrocediendo en el tiempo. Y aquí vamos a ver ciertas cosas, perdón, a retroceder en el tiempo. Yo le doy, al darle clic acá en cualquier parte del gráfico, le sale esto. Este círculo, yo estoy en una hora, voy descendiendo a 30 minutos. Veo que las dos últimas velas han sido también bajistas. Sin embargo, fíjense que acá hubo cruzamiento aparentemente del periodo 14 como si se fuera al alza. ¿Qué es lo que yo predigo que va a seguir bajando hasta llegar hasta esta zona, que es una de las semas más importantes y que debe tomar en cuenta la celeste? Acuérdense que esa es la suavizada. O llegar hasta esta zona que es la morada, que es la del periodo 10 para rebotar. Eso es posible. Pero va a depender también de otros factores que ya lo vamos a ir tomando en cuenta. Yo sé que hasta ahora, vayan tomando nota, hasta ahora hemos visto solamente indicadores, pero fíjense que ya les dije que veo la última, en este caso la de una hora, el periodo de una hora, 30 minutos, pero los más importantes o los periodos más importantes para mí, que es el de 15 minutos, para ver cómo va bajista. Yo al darle un clic sin soltarlo, pues el gráfico se va poniendo más pequeño y trabajo con gráficos más o menos de este que está acá, aunque creo que está muy ampliado, perdón, muy pequeño, y hasta estos gráficos trabajo yo. Créanme, si es bajista, fíjense que es bajista acá a una hora y la tendencia ha sido bajista siempre, aunque ya superó esta de 100, pero es muy probable que ya haya hecho un rebote para seguir bajando. Me voy a la de 15 minutos, me dice que va a ser bajista. ¿Sabe hasta dónde va a llegar esto? Va a seguir bajando. ¿Hasta dónde va a seguir bajando? Hasta acá, hasta esta zona. Hasta ahí va a seguir bajando. Por lo tanto, mis operaciones tienen que ser a la baja con este boom. Fíjense que es boom a la baja. Pero ¿qué tengo que esperar yo? Pues seguir viendo las otras temporalidades. En 5 minutos, eh, si esta vela, perdón, si y aquí fíjense que lo que me marcó, y esto es lo que tengo que tomar en cuenta, ustedes también tienen que tomar en cuenta, lo que me marcó la confirmación para que se viene a la baja es que en 5 minutos esto
este cruce que está acá de, de la vela, perdón, de la EMA suavizada, eh, fíjense que me marcó el cruce. Allí ya yo tengo que estar empezando a abrir operaciones a la baja. Y usted me dirá, pero es un boom. Sí, pero los boom también bajan. Y usted decide si tener esperando esto una eternidad. Fíjense, si usted hubiese empezado a abrir operaciones a la baja, hubiese aprovechado toda esta bajada. Y créanme que aquí yo voy con la inversión mínima, voy por 1.5 dólares o 2.5 dólares, dependiendo si todo está confirmado. ¿Ok? 1.5 o 2.5 y salgo del mercado. Acá ya realmente no entraría. ¿Por qué? Porque ya llevo muchos minutos avanzado y ahorita podría dar un retroceso, un boom, en este caso hacia el alza. Pero yo hubiese entrado con la confirmación de este de 5 minutos acá. En el momento que me da este cruce de EMA, de la suavizada, con respecto a la EMA de 100, lo más probable es que él se me vaya a la baja. ¿Qué tengo que estar pendiente yo? Y esto es importante que lo sepa para esta estrategia. Uno, ver la última hora es una vela bajista. Tengo una tendencia bajista, tengo que ir a favor de la tendencia. ¿Ok? Eso es lo primero. Anótelo. Siempre, siempre, siempre voy a ir a favor de la tendencia. Siempre. ¿Ok? En este caso, para esta estrategia. En este caso, tengo una vela bajista. La tendencia general es bajista, entonces yo me voy a ir a la baja. ¿Y cuándo voy a irme a la baja? Me voy a temporalidades de 5 minutos, que es el gatillo, como llaman, y espero el cruce. Espero el cruce cuando se dé uno, de que se me dé el cruce hacia la baja con esta vela que está acá. Dos, me voy a la de 15 minutos. ¿Qué me dice la de 15 minutos? Cada vez, escúcheme bien, que la haga el boom y me choca con la de 14, como por ejemplo que está acá, voy a ampliarlo para que lo vean, y me choque con la de 14, viene hacia la baja a favor de la tendencia. O sea, cada vez que se me dé este choque que está acá, no lo voy a hacer cuando las velas están por encima de la de 14, sino cuando están por debajo, en este caso de la de 14. Acá, fíjense que ya fueran 15, en este caso, perdón, 45 minutos a la baja. Usted se imagina la cantidad de dinero que puede hacer con la mínima inversión con 45 minutos a la baja. Mucho, mucho. Entonces, cada vez que haya cruce de las velas, anote esto o repáselo en este video. Cada vez que haya cruce de las velas por debajo de la 14, con tendencia a la baja, acuérdense que estamos con una tendencia a la baja porque lo vimos en la temporalidad de una hora que están por debajo de la EMA de 200. Cada vez que vea la baja y el boom me llegue, cuando digo el boom que hace estas velas grandes, ya déjeme cerrar acá y me voy para un minuto. Este es el boom, o los spikes, como llaman, estas velas que están acá. Estas, velas alcistas, de un solo minuto a la alza. Cuando eso me lo haga en el periodo de 5 minutos y me llegue perdón, de 15 minutos, y me llegue por debajo, en este caso que esté por debajo de la de 14 y me haga el boom y me llegue a la EMA de periodo 14, me voy a abrir operaciones a la baja. ¿Ok? Eso va a ser así. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Hasta esto. Eso va a seguir bajando hasta este punto para empezar a subir o hasta este punto que es la de 200 para seguir subiendo. O en su defecto para seguir bajando. ¿Cuántas entradas va a tener usted? Aquí ya hubiese tenido perdón, una, porque está por debajo, dos y tres entradas. ¿Cuándo se va a salir? ¿Cuándo se va a salir? Pues hay varias cosas, o hay varias formas de salir con esta estrategia. Uno, cuando llega a 1.5 dólares, usted decide salirse ahí. Si quiere arriesgar más, pues arriesguelo. Yo a veces me arriesgo hasta los 2.5 dólares con el mínimo. Y ahorita vemos cuánto es el mínimo. El mínimo de inversión es 0.03 dólares. O sea, de ahí va a empezar a levantarse, a levantarse y a levantarse la inversión, pero no importa. Acá, fíjense que lo que pasa es que ya está muy avanzado para abrir una operación. Ahorita viene un boom.
¿Y hasta dónde va a llegar ese boom? Pues muy fácil. Ese boom me va a llegar, fíjense, hasta dónde me llega, hasta la EMA de 200. ¿Sí ves? Entonces, ese boom es muy probable que llegue hasta acá cuando se dé. O a veces me llega hasta esta EMA que está acá. ¿Ok? Y ahí sí puedo abrir operaciones a la baja. ¿Por qué voy a abrir operaciones a la baja? Porque en la de 15 minutos me va a llegar hasta esta zona. ¿Ok? O hasta esta zona. Yo nada más me arriesgo hasta la zona. ¿Cuándo me debo de salir? Cuando la EMA, en este caso suavizada, la celeste, la de 55, cruza por debajo de la 100, créame que ya va a empezar a bajar. Créame que es muy difícil que no empiece a bajar y es muy difícil de que no llegue hasta esta zona que está acá. Y a veces pues sobrepasa esa zona y ya comienza la baja. Pero ¿cuáles son mis indicativos de que tengo que salir? Pues eso. Por ahora no voy a salir si hago una inversión, aunque estoy esperando un boom para hacer una inversión. En el minuto uno estoy esperando que el boom para que me llegue más o menos acá. Entonces estoy esperando ese boom para hacer una inversión a la baja. ¿Ok? A la baja. ¿Por qué? Porque así me lo indican. De hecho, fíjense que si nos vamos al 5 minutos, ya acá en la de 5 minutos, la celeste me indicó que venía a la baja. Por eso hay que estar pendiente con cada una de ellas. Hay que estar pendiente. Ahorita va a venir un boom y el boom me puede llegar o a la de 200 en esta de 5 o incluso a esta que está acá de la suavizada. A veces llega hasta allí. Es cuestión de esperarlo, pero va a llegar. Pero yo, vuelvo y digo, me gusta abrir operaciones en contra del boom siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Esto sirve para en contra como a favor. Y ahorita lo vamos a ver en los otros mercados. Es mejor cuando va a favor del boom, sí, pero cuando va en contra del boom, pues créanme que se va a cumplir también. Por eso que esta estrategia le va a servir tanto a favor como en contra. ¿Ok? Este video se está haciendo muy largo porque la estrategia tiene muchos detalles que usted tiene que ir viendo. Lo otro que yo tengo que ir mirando, fíjense que ya acá me había marcado previamente el cruce, ya me lo había marcado. Pero yo no me dejo, acuérdense que no me dejo guiar por este cruce. Perdón, no me dejo guiar, a ver, no me dejo guiar por este cruce, sino que para mí son confirmaciones. ¿Ok? Otra cosa que tengo que tomar en cuenta y que sé que viene un boom, porque ya en el RSI de 70 me está llegando al 30. Yo a veces entro antes, si tengo mucho capital, porque a veces se me pierde el boom porque se da antes, pero lo ideal es entrar en el 30 o por debajo del 30. Vamos a ir viendo el historial del RSI. Fíjense que el historial del RSI eh, ya me está marcando de que está llegando, ¿no? Y fíjense que acá, cuando me llega al 30 y son muchas entradas, fíjense que no me llega muy por debajo del 30. Fíjense acá, no está muy por debajo del 30. Acá sí se me dio fuerte. Si hubiese entrado acá, tendría que ver las condiciones. Acá no hubiese entrado nunca o no hubiese esperado el boom. ¿Por qué? Porque voy a marcar acá. Aquí es que es donde hubiese entrado el boom. ¿Por qué? Porque fíjense que acá me dio el boom por debajo de la de 14, por lo tanto va a seguir bajando. Me dio el boom por debajo de la de 14, me va a seguir bajando, pero ya yo sé que me viene un boom que va al alza. ¿Por qué? Porque fíjense que esta zona ya está por debajo del 30 y justo acá voy a entrar al alza, justo cuando llega en este momento y me termina por encima de la de 14. Fíjense todo esto que creció. Esta estrategia es buenísima, siempre y cuando cumpla todas las condiciones y usted repase una y otra vez. Por ahora, a mí me ha ido excelente con esta estrategia. ¿Ok? Estoy trabajando, fíjense que aquí entre probabilidad de un minuto, perdón, de 5 minutos, pero miro mucho la de un minuto para ver qué tanto trayecto ha recorrido. ¿Por qué? Porque mientras más largo sea el trayecto, más difícil. Acá no se va a dejar, aquí tiene que olvidarse del RSI que está acá abajo con la temporalidad de un minuto. Ni lo mire, o sea, mírelo para saber qué tanto recorrido ha tenido. Pero no le va a servir porque fíjense que acá el RSI se puede ir por horas. No, pero horas no, pero sí muchos minutos. Como por ejemplo acá, fíjense este largo trayecto. Y acá, bueno, tendría que regresarme a 5 minutos, que sería este largo trayecto que viene acá. Ese largo trayecto que viene a la baja,
está acá. Fíjese que se me marcó todo este trayecto que está acá, todo esto. Y si lo hubiese aprovechado, uff, mucho que lo hubiese sacado. Entonces, fíjense que acá me está terminando por debajo de la temporalidad de 14, pero la de 15 es la que mejor marca cuando choca con la de 14. Aquí, la de 15, cuando choca con la de 14. Eh, en eso consiste la estrategia básicamente. Estos gráficos de abajo son a manera de confirmación, este para confirmar y este para confirmar, pero son estas dos las que me interesan y esta de 14 me interesa mucho. Estas gemas son las que ustedes tienen que estar viendo para el crash y boom. Como siempre, pues tienen que ir recorriendo para ver dónde se cumple y ver cómo falla. Por ejemplo, vamos a ver si aquí hay una falla. Una tendencia bajista, vamos a ver una alza. Fíjense que acá, y lo marco, acá hay un cruce, justo acá hay un cruce del azul con respecto a la de 100 y que me dice que a partir de este momento yo tengo que esperar confirmación. ¿Cuál es la confirmación? La primera confirmación es que la exponencial pues me haya cruzado, ya ahí cruzó, y lo otro es que me cruce esta que está acá, que me cruce la de 200. Y fíjense que al cruzar la de 200, pum, se me va al alza y ahí hubiese agarrado en el boom muchas otras cosas más. Pero, vuelvo y digo, es mejor ir a favor de la tendencia, que en este caso es bajista, yo voy a abrir operaciones bajistas. Me tardé un poco explicando esto, pero bueno, voy a seguir explicando ahora esta otra con el crash. En este caso, ese es para el boom. El crash es lo contrario, en este caso, al boom. El crash hace los spikes hacia la baja de forma prolongada y fuerte. Fíjense que estos son, en este caso, los crash. ¿Ok? Esa vela de un minuto larga. Y volvemos a repasar. Vámonos con la temporalidad de una hora. Vemos que es una tendencia bajista, fuertemente bajista ya de varias horas. Fíjense que comenzó acá a bajar en este cruce de la SEMA, comenzó a bajar. Plucut. Ya ahorita está en una zona acá de soporte, pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Siempre que para los crash la celeste esté por debajo de la morada y más si la morada está por debajo de la blanca. Que ya sabemos que es bajista. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Qué va a ocurrir? Uno, que esta zona, si no se me rompe más a la baja, me va a ir hasta llegar hasta esta, esta o esta. Siempre el precio va a ir a buscar allá. Entonces, pero por eso yo no invertiría ahorita en el crash, porque está en una zona de indecisión. Estaría trabajando nada más con temporalidades más pequeñas y a riesgo. Más pequeña y a riesgo. Fíjense que acá tenemos ya muchos minutos, por eso me gusta tomar esta, siempre y cuando se esté a favor de la tendencia, porque ya usted acá ya hubiese sacado más de $3 con la inversión mínima. ¿Ok? Ya fíjense que en este momento yo hubiese entrado, acá lo señalo, cuando la celeste me cruza la morada. Ya yo hubiese entrado ya en este caso. Y fíjense que estábamos en una zona del 30% ya bastante eh, chocada en este caso. Y bueno, ya lo único que le resta es subir. Y fíjense que aquí lleva en temporalidad de un minuto mucho tiempo en la zona, en este caso del 100% o la zona del 10%. ¿Por qué? No debemos medirla con un minuto, sino con 5 o con 15. ¿Ok? En este caso, bueno, con 5 nos marca, no nos llegó al 30. Hubiese sido también difícil entrar, pero bueno, es cuestión de mirar el mercado y practicarlo una y otra vez. Bien, espero que no tengan duda. Esto también lo voy a practicar con boom de 500. Es idéntico. Acá hubo un boom. En este caso, miremos si está a la baja. Está en una zona de resistencia. Ya tiene muchas horas en esa hora. Ahí nada más podemos abrir operaciones mirando solamente 1, 5 y 15. ¿Dónde me va? Cuando me choque en este caso en la de 15, cuando me choque en este caso acá, abro a la baja y cuando me choque en este caso esta,
me abro al alza. Y ahí estuviésemos trabajado como una especie de ir y venir, y saliendo y buscando $1, $1.50, y dependiendo, a veces hay que buscar solamente $0.5 si está muy cerca de estas EMAs, ¿no? O en este caso pudiera ser $2.50, $3. Va a depender mucho de ustedes y del riesgo que quieran tener. Y el Crash 500 uh, vámonos con la temporalidad alta, está a la baja, por lo tanto solamente vamos a ir operaciones a la baja. ¿Cuándo voy a abrir operaciones a la baja? Cuando en 5 minutos se me acerque, en este caso, a la de 100 o a esta. O cuando me choque, en este caso, con la de 14. A veces abro operaciones dependiendo de la fuerza que tenga, dependiendo de la fuerza que tenga el mercado en ese momento. Para los otros mercados funciona similar, en este caso muy similar, pero acá sí hay que ir en el índice de volatilidad 75 a favor de la tendencia sí o sí. En este caso la tendencia es alcista. ¿Qué esperaría yo? Pues si la tendencia es alcista, yo esperaría que me llegara el precio hasta esta zona para comprar al alza o hasta esta zona para comprar al alza. Ya eso va a depender de ustedes. ¿Ok? Va a depender de ustedes. Y dependiendo de lo que allí marque. Y acá en el índice de volatilidad 10 de un segundo es similar. Me voy para una hora. Hay indecisión. Aparentemente ya hubo un cruce. Voy a ampliarlo acá. Aquí hay un cruce de las celeste con respecto a, a la blanca y a la morada. Por lo tanto, la suavizada me va a marcar la entrada. Acá ya previamente había un cruce de las EMAs más pequeñas y aquí ya estaba bastante cerca del 70%. Ya este mercado viene a la baja, por lo tanto las entradas tengo que hacerlas en 5 minutos o en 15 minutos a la baja. Ya acá se me pasó porque tuve que haber entrado en este cruce que está acá, o sea, en esta parte, o sí, solamente hubiese entrado en esa parte. ¿Ok? Entonces, para estos mercados se trabaja de esa forma. Necesitan tener buen capital porque a veces los retrocesos son fuertes y si no tienen un buen capital, pues no van a poder recuperarlo, pero es necesario que para el mercado 75 el índice de volatilidad de un segundo, 10 de un segundo, vayan siempre a favor de la tendencia, siempre, absolutamente siempre. Si van en contra, corren con un riesgo muy grande. ¿Ok? Bien, yo voy a dejar esta estrategia hasta acá. Si tienen duda, en el canal del Telegram la vamos a ir aclarando. Escríbame cualquier cosa y bueno, le doy gracias por la atención que estuvieron conmigo para este video y lo vamos a subir para que ustedes lo puedan en este caso implementar y créanme, créanme. Y aquí voy a dar un dato. Yo creo que pueden comenzar con $20. Sin embargo, es posible de que $20 no les sea suficiente. Yo, en lo personal, para probar, comencé con, en este caso, $30. Lo subí a 100 de forma muy fácil y aquí les digo, más o menos se tardarían 4 días para subir, en este caso, el 100% de la cuenta, siendo conservador. Si ustedes son muy agresivos, pueden subirla incluso en un solo día. Pero para ser conservador, pueden ir por el 25% de la cuenta o el 30% de la cuenta, de manera que en 2, 3, 4 días, perdón, 3, 4, 5 días, ustedes ya tengan, en este caso, el 100% de la cuenta. Es lo que yo hice, pero también he probado y he visto de que incluso puedo ir por el 100% al día, o sea, no hay problema con esta estrategia. Pero yo soy conservador, por lo tanto, siempre, siempre, siempre voy a ir tratando de mantener mi gestión de capital. ¿Ok? Bueno, agradezco por la atención. Cualquier cosa, entonces, aclaramos la duda por el canal de Telegram y muchas gracias.